allí, ¿verdad? Sí, acá estoy, querido. ¿Mejoró? Perfecto. Excelente. El equipo técnico que te acompaña. Qué suerte. ¿Cómo dijo? Excelente el equipo técnico que te acompaña. Sí, primer nivel. Primer nivel, no, pedí el primer nivel, ¿viste? Y me lo dieron. Sí, no reparaste en gastos. Claro que sí. Bueno, ¿qué hay que se destaque, mi querido? Bueno, que viste que yo siempre te traigo algún enfoque de la provincia de Buenos Aires. Por la verdad supuesto. es que se ha vuelto una discusión súper técnica las últimas semanas, A ver. vinculada con el presupuesto, Sí. en su momento la actualización tributaria, el reordenamiento tributario y con el refinanciamiento de la deuda que dejó Vidal. Las novedades no son muchas en torno a eso. En la provincia de Buenos Aires, lo primero es que el gobierno nacional los últimos 2 días, Caputo, el ministro de Economía, estuvo amenazando con que podían no aprobarle Sí, es cierto. el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que es medio absurdo el planteo por varias razones. Primero, por supuesto, que las víctimas no es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que son los bonaerenses, que representan el 40% de la población nacional, Claro. lo cual es medio una pavada eso. Pero bueno, sabemos ya que el gobierno de Javier Milei no le interesa muchísimo lo que le pase a la gente, pero además es absurdo en términos que la semana pasada, miércoles jueves, el FMI una vez más, por tercera vez, le advirtió al gobierno nacional que no están acumulando reservas. Cierto. Es decir, el gobierno nacional, como un niño, cuando logra capturar recursos, sale corriendo a reventarlos, sale corriendo a gastarlos, y eso nos pone una vez más a las puertas de una nueva corrida. Esta vez el FMI insistió con el concepto que ya pasó 2 veces, vuelve a insistir que eso va a volver a pasar, y con lo cual, imagínate que el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, sí, se estima en torno a $3.000 millones, el refinanciamiento. La verdad que esos $3.000 millones no se lo queda a la provincia. Cuando entra a la Argentina, quedan en el Banco Nación y la Nación le da pesos a la provincia de Buenos Aires, que por supuesto es lo que necesita. Con lo cual, también es una pagada en términos de que esos $3.000 millones son funcionales a darle tiempo al gobierno de Caputo para seguir manteniendo este sistema de timba, de burbuja financiera, un poquito más, con lo cual es absurdo incluso para los propios términos. Pero además, como si todas estas 2 razones fueran pocas, la verdad es que la provincia de Buenos Aires tiene un peso sobredeterminante sobre la Argentina. Entonces, imagínate los diarios financieros del mundo, si Milei, que vende por todos lados el milagro argentino, ahora se va a Noruega acompañando a Machado a recibir el Nobel de la Paz de la opositora venezolana, si además en los diarios financieros del mundo emergiera que el milagro económico argentino tiene a su principal provincia, su principal distrito, con el 40% de su población, o sea, el equivalente a lo que Estados Unidos es California, en default. Claro. Porque eso es lo que va a pasar, digamos, el gobierno provincial le va a decir, bueno, buenísimo, no se pagan las deudas, se joden, digamos. Es un problema del sistema financiero, no de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que todo pareciera, salvo que nos dé una nueva demostración de racionalidad, no es imposible en el gobierno de Javier Milei. Por supuesto. Pero sería muy raro. La verdad es que es todo un acting que Milei hace, que Caputo hacen para la galería, en el marco de las propias necesidades económicas que tiene el gobierno nacional, que está en una situación de vuelta crítica, de vuelta a las puertas de una nueva burbuja, digamos. No, vos pensás que el gobierno nacional congeló el dólar en 1.000 pesos, sí, el dólar se fue atrasando, para que la gente entienda, en relación a los otros costos se fue abaratando el dólar, porque sigue igual en 1.000 pesos. Si el precio del pan pasó de 1.000 a 2.000, en realidad el dólar pasó de valer de 1 kilo de pan a medio kilo de pan. Exacto. Se volvió más barato. Bueno, obviamente en algún momento el vendaval de dólares que consumieron, el gobierno no lo pudo sostener y tuvo una devaluación que el gobierno disfrazó muy bien, pero de 1.000 a 1.500 pesos. O sea, una devaluación del 50%. Exacto. Ahora una vez más, de vuelta, el gobierno nacional congeló, ancló, gracias a la plata que se farra el FMI, después de los norteamericanos, en 1.500 pesos el dólar. Estamos de vuelta ante el inicio de la temporada, la gente se va a ir a Brasil, otra vez va a ser una sangría de dólares fenomenales, más las propias fugas de los grandes capitalistas de la Argentina. Otra vez el FMI alarmado por esta situación, le volvió a advertir al gobierno que está entrando por tercera vez en un ciclo de burbuja, digamos. Uno fue el que estalló, que tuvo que reparar el FMI, el segundo, el que tuvo que acceder al Tesoro norteamericano directamente. Entonces, bueno, nada, en la provincia de Buenos Aires la discusión está en torno a eso, en torno al
a la cuestión del endeudamiento, con algún capítulo mínimo que, te digo la verdad, me parece que vamos a aburrir a la gente sobre la discusión de los cargos en el Sí, Senado, de sí. cómo tienen que ordenarse. Sí. ¿Qué pasó con el intendente de 3 de febrero? ¿Cómo se llama este hombre? ¿Valenzuela? Valenzuela. Que dijo que no, que la candidatura de él era que si ganaba iba a ir al Senado y al final no fue. Pasó algo así, ¿no? Hubo varios casos. En el caso del peronismo, el peronismo estuvo... Yo tenía alguna inquietud al respecto, pero bueno, finalmente los resultados electorales demostraron que el peronismo tenía razón, porque nos estamos refiriendo a los cargos legislativos provinciales, es decir, a la elección de septiembre. El peronismo tuvo una posición de que la verdad no era importante si los candidatos eran testimoniales o no, lo importante era ir con mucha claridad a la gente a demostrarle a quién debía votar. Y en el caso del oficialismo nacional, es decir, sí, de los libertarios, en alianza con Javier Milei, ellos siempre tuvieron la posición hipercrítica, purista, que si iban de candidatos iban a asumir, Bueno, al final del día terminaron actuando como la Realpolitik manda, digamos, claro. Ninguno quiere dejar su distrito porque queda en una situación de mucha vulnerabilidad local. Entonces, bueno, no fue el único Valenzuela, hubo varios intendentes del espectro pan libertario, radical, macrista libertario, que amagaron con ese esquema de la dignidad primero, pero luego les resultó que la dignidad no era tan importante, sí, claro, y asumieron pragmáticamente. La verdad es que me parece que hoy, llegando diciembre, llegando a final de año, lo que tenemos son dos escenarios. La primera es la presión fenomenal que va a haber sobre el dólar en los próximos meses, en camino de las vacaciones que se vienen. Eso para los sectores medios hacia arriba, porque los que pueden iniciar así son una fracción de la sociedad, pero que tienen mucho peso en el dólar. Y lo segundo que nos vamos a encontrar acá en diciembre de relevancia es a cuánto afecta la malaria, digamos, cuánto descontento social va a haber en víspera de las fiestas, en esta situación tan dolorosa que tienen muchas familias que no pueden festejar con sus seres queridos porque no tienen los recursos mínimos necesarios para comprar un pan dulce o una sidra. Entonces, me parece que va a estar marcada la agenda de lo que va a ser diciembre y el final de año, que estamos a gran velocidad entrando sobre eso, entrando en este cierre, que bueno, va a tener que ver mucho con eso, digamos, con la presión sobre el dólar para los de arriba y con la presión de poder pagar las fiestas para los de abajo. Claro, claro. Que hablando del diciembre, me da la impresión como que algo está pasando en la calle, ¿no? Hoy vimos una gran movilización allá cerca del puente de Avellaneda, una enorme movilización en Mendoza, de ya varios días caminando para concentrarse hoy en la capital mendocina en contra de las leyes de la minería. Me da la impresión como que algo se empieza a mover, ¿no? Ahí abajo. Yo te digo, nosotros con un grupo de compañeros en la agencia Paco Urondo venimos midiendo minuciosamente la conflictividad social, o sea, notamos, creo que te lo he contado, cada corte de calle que sale publicado en los medios nacionales, nosotros lo anotamos y armamos una curva, digamos, ¿sí? Claro. Hoy protestaron 5, mañana 3 y pasado 8. Sí. Los niveles de protesta social siempre fueron bastante altos, es decir, es muy raro que en Argentina haya menos de 4, siempre en la región metropolitana, ¿no? Sí. Que haya menos de 4 protestas por día, 4 o 5 protestas, es un número razonable, un número de promedio. Esto uno lo naturaliza, pero el gobierno nacional que tiene el discurso, que se terminaron los cortes, eso es mentira, hay un montón de protestas. Lo que sí ha logrado el gobierno nacional es correrlas del microcentro porteño, claro, y a su vez asociarse a los grandes medios de comunicación para que no estén tachín todo el tiempo diciendo que los vagos que quieren cobrar planes. Ahora, la verdad es que la protesta social en Argentina es grande y además la crisis económica de los sectores asalariados, formales e informales, es muy dura. Yo tengo anécdotas que no pasaron nunca en mi vida, compañeros con trabajo que están solicitando en las áreas de desarrollo social de los municipios o de la provincia bolsas de comida, mercadería, gente con trabajo con un aguinaldo. ¿Y sí? Entonces, la verdad es que la situación es hiperdelicada. Si vos mirás la malaria y la protesta social, los indicadores son elevados. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que me parece que no alcanza con la malaria, no alcanza con la protesta social para vos derrotar al gobierno. Tiene que haber también una configuración política, una conducción política de esa protesta, ese estallido. Y nosotros tenemos que recordar, sobre todo a partir de la elección de octubre, que es un país, al menos económicamente, pero también políticamente, porque
el gobierno de Trump mandó delegados y luego ya asumió la conducción política el embajador Lambilas, que Argentina es un país intervenido por Estados Unidos. Sí, absolutamente. Hay que saberlo. Entonces, la verdad es que tampoco es tan sencillo que la situación de estallido social desborde en el marco que tenés una intervención norteamericana directa. La otra mitad de eso es, si el país hubiera estado tan tranquilo, si la legitimidad, la gobernanza de Javier Milei fuera tan eficiente, no necesitarías la intervención norteamericana, ni para los dólares ni para la política. Claro. Pero vos tenés la presencia norteamericana, tenés una intervención norteamericana muy explícita. Por momentos, las decisiones macroeconómicas argentinas las toma Bessent directamente desde Washington. Bueno, esa intervención norteamericana no da cuenta de una fortaleza del gobierno de Javier Milei, sino todo lo contrario. Totalmente. Ellos no han podido por sí mismos sostener esta situación, con lo cual está bien ese subrayado que haces de algunas conflictividad, pero bueno, hay que esperar a ver cómo se desenvuelve. Yo por eso creo que como nosotros estamos intervenidos por Estados Unidos, la disputa política se da acá en Argentina, se da en la protesta social, pero también se da en Estados Unidos, porque la guerra de Vietnam se ganó en Vietnam, pero también se ganó con las protestas de los jóvenes norteamericanos de los años 60. Entonces, no sé, insisto con algo que ya he mencionado alguna vez, pero me parece relevante, bueno, la campaña política que está desarrollando el intendente electo de Nueva York, Zoran Mandami. Sí. Me parece que en expresa refleja un sector de la protesta y la resistencia anti-Trump de Estados Unidos. Tenemos que leer, siempre hay que darle bola a lo que está pasando en el país más hegemónico del planeta, en el centro del imperialismo, pero sobre todo ahora que nosotros estamos intervenidos tan directamente por Estados Unidos, también hay que hacer una lectura fina de cómo se está dando la protesta social allá, no solo acá, sino allá también. Claro. Pero también se le suma el bolonqui económico, porque ganaron las elecciones, pero el plan económico sigue siendo el mismo y cada 6 meses se necesita de una guita extra. Tal cual, cada 6 meses les revienta la burbuja. Por eso te insistía con el concepto de la advertencia del FMI y la inminencia de la tercera burbuja que va a estallar. De hecho, circuló por varios diarios financieros en algún momento, ahora lo volvieron a callar, que parte de los vencimientos, el gobierno nacional se le vencen esta semana 4.300 millones de dólares, que parte de los vencimientos del gobierno nacional, estos son rumores que circularmente vuelven a aparecer, los está pedaleando, los está financiando, con plata de los ahorristas, con depósitos de la gente de los bancos. Claro. Entonces, digamos, de ser así, la situación es extremadamente crítica. Claro. Lo que pasa es que el gobierno, ante una corrida más grande, cuando llega a la situación límite, bueno, en el último capítulo desembarcaron los norteamericanos. La pregunta es, ¿hasta cuándo los norteamericanos, que insisto, tienen sus propias discusiones, que tuvieron una derrota muy dura en la capital de los plutócratas, de los ricos de Estados Unidos, que es Nueva York, que tienen el presupuesto caído, que tienen un debate fenomenal en el Congreso, que tienen también protestas y movilizaciones anti-Trump, al punto que el presidente Trump no solo que sacó la Guardia Nacional para reprimir las protestas en varias ciudades importantes de Estados Unidos, sino que incluso, así como tuvimos el sábado en Buenos Aires, que estuvieron los F-14 dando vueltas por el cielo, en Estados Unidos, ante las protestas, para amedrentar a la gente, el presidente Trump habilitó vuelos de aviones de guerra por encima de las manifestaciones. Entonces, la situación de Occidente, con el epicentro de Estados Unidos y con los pies nuestros acá en Argentina, hay que prestar mucha nota de lo que está pasando allá, porque ya también se está dando discusión. Ellos no la tienen la vaca atada Milei en Argentina y no la tiene Trump en Estados Unidos. Esa es una de las razones por la cual tuvo que apoyar a Milei, porque tiene que mostrar que sus aliados no pueden caerse. Claro. Trump tiene que mostrar que Milei lo tiene que sostener, porque si se empieza a caer, donde se le caiga la pieza del dominó, se cae todo. Se rompe total. Claro que sí. Pero bueno, vamos a un diciembre, parece que hay que pensarlo en esos términos, digamos. Un diciembre donde el gobierno va a estar tratando de controlar la cantidad de dólares con muchísima dificultad y con una nueva burbuja, con un atraso del dólar nuevamente creciendo. Un gobierno que la verdad no tiene otra fórmula para frenar la inflación que anclar el dólar, que atar el dólar a un precio hasta que después revienta. Y después, bueno, como siempre, ¿no? Diciembre, digamos, cómo la gente va a resolver su angustia de las fiestas, de pagar las fiestas. Sí, claro. Sí, y además se suma, Joe, cómo está avanzando una nueva variante de un virus respiratorio, el N3H2, que ya está invadiendo buena parte de Europa, aprovechando el invierno europeo, y que vamos a tener que estar preparados, porque me parece que se viene, no sé si una pandemia, pero vamos a tener problemas. No, y aunque no fuera una pandemia, cuando las condiciones de vida de la clase de trabajo empeoran, cuando la gente está viviendo estresada, cuando come mal, cuando el sistema de salud no responde,
Y bueno, estás a las puertas, obvio, de epidemia, digamos, puede ser un virus misterioso creado en un laboratorio chino, o puede ser la vieja querida gripe, porque la verdad es que cuando la gente está mal, Sí. está débil, Sí. digamos, y está pesada y come mal y no sabe de qué va a vivir mañana o cómo le va a dar de comer a sus hijos, y se enferma. Sí. Eso es lo que pasa. Bueno, hoy estaba leyendo que ha aumentado un 10% la cantidad de muertos mayores de 65 años, fundamentalmente por falta de medicamentos. Bueno, en Estados Unidos, por eso, insisto que en Estados Unidos la situación está muy delicada. Estados Unidos viene desde los últimos 5 años descendiendo a buen ritmo la expectativa de vida. Mirá. O sea, los norteamericanos cada vez viven menos. Digamos, la crisis es tan grande que los norteamericanos se están muriendo cada vez más jóvenes, sobre todo con epicentro, con un problema muy serio y creciente que tienen los estadounidenses, que es el fentanilo. Claro, claro que sí. Claro que tienen problemas con eso. Sí, se los está comiendo de Pero a poco. no solamente el nivel, la cantidad de muertes está bajando, la expectativa de vida, pues es una cosa, imagínate, de una dimensión casi sociológica, pues Sí. está afectando a toda la sociedad norteamericana, sino que hay un montón de otros indicadores que dan cuenta de la crisis en Estados Unidos. Por ejemplo, estatura promedio. La estatura promedio en Estados Unidos está bajando. Mirá. Bueno, acá también, Sí, sí, sí. Acá también. Acá también, claro, Sí, claro, sí, sí. claro. Porque la crisis, digamos, vos consumís menos proteínas, vos estás más estresado, vos estás más enfermo, los chicos crecen menos. Por Lo supuesto. dice cualquier pediatro. Claro Cualquier que pediatra sí. te dice. Claro. El crecimiento de los nenes está asociado a cómo comen y a las enfermedades que tienen. Exactamente así. Bien, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, mi querido Joe, pero seguramente va a ser peor. Quiero decir... Vamos a ver, digo, lo que digo es, confirmo que la batalla no solamente depende de nosotros, sino que se juegan varios tableros. Sí, cierto. Uno es también es el que pasa en Brasil y que pasa en los países hermanos, pero sobre todo que pasa en Estados Unidos. Sí. La batalla continúa. Tal cual. Quiero decirte que disfruto mucho charlar con vos, Joe. Yo también aprendo mucho de escucharte, querido. Sos muy gentil. Te mando un beso grande, Joe, de mi un abrazo corazón. Hasta grande, la Miguel. próxima. Hasta la próxima. Adiós. Allí se retira nuestro compañero Joe José Cornejo, director de la agencia de noticias Paco Urondo y columnista político de Mover al Futuro.